Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio. Aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, y también profesor tutor, ¿cierto? Junto al coanimador, el tío Francisco, les traemos una nueva clase. Bueno, el tío Francisco representando obviamente al equipo del PIE, pero como ustedes saben, está en casi cada una de las clases con nosotros aquí presentes. ¿Qué vamos a ver nosotros entonces esta semana? Esto es un tema un poquito similar a lo que nosotros vimos hace un tiempo atrás. Pero obviamente nosotros ahora lo vamos a tratar de ver desde un tema más profesional, porque la vez pasada que lo vimos como un poquito más chacota, por así decirlo, como un poquito más entretenido. Además que fue un poco de materia que nosotros vimos en primer nivel medio. Esta vez lo vamos a ver, pero de otra forma, como también consejos que tú le podías dar a alguna persona de lo que debes hacer y lo que no debes hacer en una entrevista. Pero estos consejos obviamente son mucho más profesionalizados. ¿Ok? Así que por eso el tema de esta semana se llama Do's and Don'ts in an Interview. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O en otras palabras se pueden decir los sí y los no en una entrevista de trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de la clase de esta semana? Dar a conocer cosas o situaciones que debemos hacer y no hacer. Ya similar a la vez que dimos nosotros consejos, vamos a ver algunos consejos laborales, porque sé que muchos de ustedes igual han trabajado y han tenido entrevistas, y a ver si ustedes han sido capaces de cumplir con todas o la gran mayoría o algunas o ninguna de los consejos que nosotros vamos a ver ahora nombrados. Como ustedes recordarán, estos consejos obviamente están escritos en inglés. Las explicaciones obviamente, como siempre, van a estar en español. Les recuerdo también, estudiantes de El Sello Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 16, entre los días 21 al 24 de junio. Técnicamente sería nuestra última semana de materia. Y les recuerdo, nuevamente, toda persona que envió sus preguntas esenciales a tiempo, al día, y ya tiene su nota, no tendría que dar una prueba en la próxima clase. Así que, en cierta forma, se estarían salvando. Y también recordarle, ¿hasta cuándo tienen plazo para enviar la pregunta esencial número 16, tío Francisco? Hasta el viernes 25 de junio, hasta las 22 horas. Exacto, el viernes 25, 22 horas es el último plazo. Claro. Si yo no envío las correcciones, ¿qué ocurre? Va inmediatamente a evaluación o examen. Si yo no envío las correcciones. ¿Correcciones? Sí, correcciones. Ah, perdón, borremos esa parte. Ya, si yo envío mi pregunta esencial, está mala, y el profesor me envía correcciones, ¿qué pasa si yo no envío las correcciones? Se queda con la nota que corresponde. ¿Hasta cuándo tengo para enviar la corrección? Hasta el viernes 22 horas. Ya saben, chiquillos. Y si yo lo envío después o no envío ya la pregunta esencial, queda como pendiente esa pregunta esencial y se va a examen. Ya, chiquillos, así que ojo con eso, eviten el examen porque el examen está más difícil que el examen anterior. El examen anterior fue un paseo por la calle. Sí. Ahora es mucho más complicado. Y no optan a la nota máxima como... Exacto. Sí. Recuerden que dependiendo de la cantidad de preguntas esenciales que a usted les falta, va a ser su nota máxima. Si a usted le falta una pregunta esencial, su nota máxima es 6. Si le faltan 2, su nota máxima es 5. Y si le faltan 3 o las 4 preguntas esenciales, su nota máxima va a ser un 4. ¿Ok? Así que me imagino que no todos quieren terminar el año con puros 4. O menos que eso, porque decir nota máxima 4 no te asegura tener un 4. Pero dejemos de hablar de la próxima semana, hablemos también primero de qué vimos nosotros la semana anterior. Y como dice aquí, las clases, la semana anterior vimos formularios de postulación, ¿cierto? Hicimos un formulario
a través de Google, en el cual era simulando un formulario de postulación a algún trabajo en inglés. Qué bueno que en mi curso lo hicieron todos en inglés. Así que bastante bien. En algunos casos, algunos me mandaban sus respuestas en español. Y les recuerdo, chiquillos, les recuerdo y les recalco que la clase se llama inglés. Por lo tanto, sus respuestas tienen que estar en inglés. No en español, no en otro idioma. Las respuestas de inglés tienen que estar en inglés. A menos que yo les autorice y les diga, puedes utilizar español en la respuesta. Porque hasta el día de hoy todavía hay algunos que me preguntan, ¿en español o en inglés? Chicos, es en inglés. ¿No puede ser en brasileño? No, porque el idioma brasileño no existe. Es portugués, Tampoco. ¿no? El idioma que se habla en Brasil o en Portugal, muchos le dicen portugués, pero se llama lusitano. Ese es el nombre correcto. ¿Ya? Lo que hablan ellos es el lusitano. Bueno, en esos formularios nos pedían información personal sobre puestos de trabajo y respondíamos preguntas también de cuestionario de forma breve, ¿cierto? Algunas preguntas de sí o no. Esto se hace muchas veces antes de una entrevista y se fijan si las respuestas de tu entrevista coinciden con las respuestas que tú dices en tu cuestionario. No solamente las preguntas de sí o no, sino otro dato como tu root, tu nombre o incluso tu dirección. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de la clase de esta semana? Como dice ahí, es dar a conocer como consejos cuáles serían algunas cosas que deberíamos o no hacer en una entrevista de trabajo. Ese tema ya les suena familiar a algunos porque los vimos de una forma más infantil o chacota, le podríamos decir. Nosotros ya vimos esta información como lo que deberías y no deberías hacer hace un tiempo atrás. En esta oportunidad, obviamente, lo vamos a ver de una forma distinta. Lo vamos a ver de una forma mucho más profesional, ya que nosotros ahora estamos en segundo nivel medio, a un pasito de salir, eso espero, al menos que les quede gustando el colegio, entre otros factores, ¿cierto? Entonces, en el caso que ustedes salgan y quieran, hay muchos que quieren sacar su media solamente para continuar trabajando, porque es un requisito del trabajo, o otros que ya quieren entrar a estudiar o estudiar y trabajar. Entonces, es bueno recibir este tipo de consejos porque nos prepara mucho mejor en el futuro para una entrevista de trabajo. ¿Ok? Y obviamente son consejos más profesionales. Los vamos a dividir en los do's y don'ts, como dice aquí el título de esta semana. The do's and don'ts. Los sí y los no. En otras palabras, es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una entrevista de trabajo. Y estos son consejos que yo te doy a ti para que puedas estar de la mejor forma preparada o preparado para una entrevista. Yo he tenido mucha entrevista de trabajo, pero aún así, en muchos lados, cuando siento que debo estar o que debo esforzarme mucho, todavía me pongo muy nervioso en algunos casos. Porque uno empieza a transpirar mucho, le empieza a tiritar la patita, ¿cierto? Entre otro tipo de reacciones que uno puede tener. Y es normal, pero veamos cómo nosotros nos podemos preparar para una entrevista de trabajo. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar más que nada en los do's, en lo que hay que hacer, y el día de mañana nos vamos a centrar en la otra parte que serían los don'ts. De todas maneras, les voy a mostrar la pregunta esencial de esta semana. Los contenidos que vamos a ver van a ser en forma de lista y vamos a ir discutiendo todos estos temitas, todos estos consejos que vamos a ver. Vamos a partir entonces con esto que es una introducción. Es más común de lo que parece tratar de recibir algún tipo de consejo, sobre todo de gente que tiene experiencia en esto. Estamos en una entrevista de trabajo, a punto de entrar a nuestro trabajo ideal y pensamos en no arruinar la oportunidad que tenemos, ¿cierto? Siempre muchas personas dicen en una entrevista, no quiero decir algo que arruine mi oportunidad. Pasa. Personalmente, sí, me ha pasado muchas veces.
Nunca sabes lo que puede, a veces la respuesta que tú das no es la respuesta que ellos esperaban. Y para ti es una respuesta muy natural, pero puede decepcionar esa respuesta. Les pregunto a los estudiantes que están aquí, ¿alguna vez te has sentido así en una entrevista? ¿El miedo de querer arruinar esa oportunidad por algo que dijiste en la entrevista? ¿Cómo fue? ¿Sí o no? Ya, pero... Ok. Juan Carlos, no. ¿Alguna vez uno de ustedes ha sentido ese temor de querer arruinar su oportunidad en una entrevista por algo que dijeron? ¿O que podrían decir? Al parecer hay mucha confianza aquí. La entrevista ya es como ya frío y después de la entrevista es como haber visto cosas buenas o malas. Sí. No es como durante la entrevista, sino es como después. El después. El antes y el después siempre te tiene con la guata apretada, ¿cierto? Exacto, y es súper normal. A veces en una entrevista, al momento de hablar, pensamos mucho en lo que tenemos que decir, pues como ya, a lo que salga, ¿cierto? Y ojalá es que salga bien. Que sea lo que Diosito quiero, lo que esté a su alcance. En mi caso, sí, una vez, cuando tuve una entrevista, no me acordaba de mi dirección. Estaba recién llegado, entonces no me acordaba de mi dirección. Enredé los números. No me acordaba de mi apellido. Cuidado. ¿Y cómo lo hacen para no ponerse nerviosos? Ok, hay varios consejos que vamos a ver ahora que te van a ayudar a planificar un poco tu día y siempre tener en consideración lo que vamos a ver. Tomarse un relajante, dice aquí el Emanuel. Los nervios siempre están. Sí, los nervios siempre están. Hay mucha gente que mastica chicle, pero obviamente antes de la entrevista botarlo, porque sería un poco ver así el entrevistador que te vea mascando chicle como si fuera de una vaca, ¿cierto? Otros, igual que en la PSU, se echa, o en la PTU ahora, se echan un dulce a la boca para concentrarse y relajarse. Pero me sorprende que aquí nadie les haya dado miedo al momento de la entrevista. Bueno, como dice aquí, esta semana nuestra clase se va a dividir en dos partes, que sería the do's, lo que sí hay que hacer, y the don'ts, lo que no hay que hacer. Ok, que quede claro que los vamos a dividir de esa forma la clase, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Igual como esa vez que lo vimos hace un par de meses atrás, que era contenido de primer nivel, que lo repasamos, que vimos como consejos también lo que deberías y no deberías hacer, pero esa vez no eran consejos tan profesionales, eran consejos muy, muy generales. Pero partamos entonces con the do's, los sís, por así decirlo, o lo que hay que hacer. Como dice aquí, desde un punto de vista más profesional, usaremos the do's para aconsejar a las personas que van a tener una entrevista pronto. Puede ser más pronto de lo que parece. Sobre todo en esta época que la pega está un poco difícil, ¿cierto? Conseguir pega, difícil. Entonces que te salga una entrevista, muy bueno. Entonces esto te puede servir a ti o a otras personas. Si bien los consejos que vamos a ver aquí van a estar en inglés, no quiere decir que toda esa persona, a tu amigo o amiga, le des un consejo sobre una entrevista de trabajo en inglés. ¿Ya? Pero de todas maneras estos consejos te van a servir a ti para poder dárselos a esa persona. Y si tú, por ejemplo, tienes algún amigo extranjero, si te va a servir usar el inglés, recuerda que el inglés es un idioma universal que se enseña prácticamente en todo el mundo. De distintas maneras y distintos niveles, obviamente. Ya, así que, como dice ahí, lo vamos a ver de un punto más profesional. Vamos a dividir esto en etapas. ¿Qué tipo de etapas? Vamos a verlos antes de la entrevista, cuando llego a la entrevista, durante la entrevista, finalizando la entrevista, después de la entrevista. Lo vamos a dividir así, ¿ok? Para que veas todos estos consejos. Hay muchos más consejos que tú podrías ver,
pero vamos a ver los necesarios. Traté de resumir toda esta lista de consejos que hice por partes. ¿Ok? Porque por mí hubiese dado una lista de 50 consejos distintos de lo que hay que hacer. Pero, nada, es más fácil hacer menos todavía. Así simplificamos un poco los consejos. Ok, hablemos primero de before the interview, que sería antes de la entrevista. ¿Cómo dice aquí? Antes de la entrevista, entonces, prepararnos nosotros a dar estos 4 consejos que tenemos para ti. Antes de la entrevista. Primero, dice aquí, plan your day. ¿Ok? Plan your day se refiere obviamente a planifica tu día. Porque nunca falta el confiado que dice, mi entrevista es a las 3, 5 para las 3 alcanzo a llegar en auto. Llego, fácil. Y sales y te encuentras con un taco gigante. ¿Cierto? Eso. Nunca sabes cuándo la nube negra va a empezar a caer. Control sanitario. Oh, sí, control sanitario. Oh, Listo. Persona de la que está entrando aquí, le estamos haciendo un PCR. Puede ocurrir. ¿Qué dice aquí? El shots. Muchas gracias, Emanuel, por dar la traducción, que todavía no pido, pero muchas gracias por entregarla. Se me está adelantando aquí el Emanuel. Profe, una consulta. Consulte ya. Esto, ¿cómo se diría utilizando lo que estamos viendo, el 2? Ah, Your day. ya, es que tú no dices do plan your day. Prácticamente do o do's, en este caso, sería como el nombre de la categoría. Lo que hay que hacer. Ya, no es que hay que utilizarlo así como should No hay que be, utilizarlo. nada de eso. No. Ya, perfecto. De hecho, todo esto, estos consejos, los consejos no tienen un sujeto o alguien directo. Yo te digo, por ejemplo, you plan your day. Tú planifica tu día. Tú le dices en forma general, plan your day. Y se lo diriges a esa persona de todas maneras. Pero no utilizas un pronombre o alguien directo. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ok, pero pasa muchas veces eso, que tratamos de planificar o debemos planificar nuestro día, sobre todo que no sabemos qué puede pasar aquí afuera. En algunos también, por ejemplo, te piden, si vas a venir a la entrevista, trae tu currículum impreso. Y lo imprimen el último día. Y ustedes saben qué pasa cuando vas a imprimir tu currículum a última hora. ¿Qué ocurre? Las impresoras huelen el miedo. Se desconfigura, no tienes hojas, se te acabó la tinta morada y por eso no puedes imprimir en negro, ¿cierto? Empieza a fallar el papel. O justo, como se dice impresoras, printers, impresora. O justo incluso, no sé, se te quemó el enchufe. O el software hay que actualizarlo. Sí, también. Simplemente no tenía impresora. O tampoco tienes impresora, exacto. Pero bueno, como dijimos, las impresoras a veces huelen el miedo y huelen la prisa. Todavía no entiendo por qué. No puedo imprimir en tinta de color negro porque le falta la tinta de color amarilla. No tiene sentido. Pero yo no hice la impresora. Bueno, entonces, como consejo, planifica tu día. Haz algunas cosas que puedas hacer con antelación. Y como dijo muy bien el compañero Manuel, dress suitable for the company, vístete acorde a la compañía. Si vas a una compañía que sea excéntrica o visualmente atrayente, vístete bien ad hoc a eso. Yo en mi entrevista, cuando trabajaba en supermercado, como no dijimos que no podíamos decir la marca, ¿cierto? La empresa, porque no nos auspicia nuestro canal de YouTube, nosotros dijimos, la empresa se llama Umbo, ¿cierto? Y tenía un elefante, ya, en el Umbo. verde. No, el elefante es gris. Ah, ¿no es verde? No. Ah, pero atrás. Pero el fondo sí. Ya. Cuando tenía entonces las entrevistas, yo iba siempre con mi camisa, con mi corbata, con mis zapatos formales, y la gente que estaba al lado mío andaba con short chalas y una musculosa.
Depende del lugar que vayas, Juan Carlos. Yo creo que en la playa te aceptarían esa tenida. ¿Ok? Así que trata de vestirte ad hoc. Trata de usar algo cómodo o semiformal en algunos casos. No, no vayas con slippers. Por si acaso, slippers son pantuflas, así que no. Exacto, Jenny, muy bien. Luego, otro consejo, como estamos viendo antes de la entrevista, arrive early. Llega temprano. Como dijimos antes, muchas personas piensan de que, no, si yo en 5 minutos llego caminando, o llego en micro, ¿cierto? O en auto. No, olvídalo. Trata de llegar siempre un rato antes. Vas a causar una muy buena impresión primero. Va a demostrar responsabilidad y puntualidad. ¿Ya? Pero yo, por ejemplo, en muchas entrevistas a las que voy, trato de llegar unos 15 o 20 minutos antes. ¿Sí? Por los nervios también, para llegar y calmarme. Pero también muestra responsabilidad y puntualidad. Una hora antes yo creo que ya no vas a dormir afuera de donde te toca la entrevista tampoco. ¿Sí? No es PC Factory para que vayas a dormir afuera. ¿Cierto? Tiene mucha razón el Emanuel, es mejor llegar una hora antes que una hora después. Pero no trates de llegar, sí, después, ¿ya? Aunque sea 1 minuto o 2 minutos. A veces, antes de comenzar la entrevista, te dan algún tipo de instrucciones. Y la persona que te recibe ahí para dar las instrucciones va a notar quiénes son los que llegaron antes, los que llegaron a buena hora. Y quizás esa persona misma lo informe. Una persona que llega tarde a la entrevista, la impresión que va a dar, va a llegar siempre tarde al trabajo. Así que, ojito. Sí, pero igual no llegaría 1 hora antes. Creo que es mucha exageración. Voy a llegar 1 hora antes, me van a dar ganas de ir al baño, me va a dar hambre quizás. Me acuerdo que una vez mi mamá tuvo una entrevista y ponle la habían citado a las 4 de la tarde. ¿Ya? Mi mamá llegó como 30 minutos antes, más que nada porque vivía muy lejos, era mucho tráfico, ¿Sí? y cuando llegó ya había gente que estaba antes que ella esperando. Y mi mamá de Zapa preguntó a recepción y toda la cuestión, porque también era para entrevistarla. Y le dijeron, no, si llevan como 1 hora acá esperando hacer la entrevista. Wow. Fue una anécdota bacán. Pero igual fue mucho. La hora de la entrevista a partir de las, por ejemplo, las 4 en adelante, pues ya como 2 horas esperando los otros. Igual mucho tiempo. ¿Mejor llegar temprano que llegar tarde? Sí. Ahí puse la frase en inglés, it is better to be safe than sorry, que es como la versión en español de decir es mejor prevenir que curar. Yeah. It is better to be safe than sorry. Literal dice ahí, es mejor estar a salvo que lamentarse. Y otro que para mí es muy importante esto, treat others with courtesy. Treat others with courtesy sería tratar a otros con cortesía. También, Emanuel, exacto. Tratar a otros con cortesía. No importa si es la persona que te va a hacer la entrevista o el caballero que hace el aseo en el lugar. Salúdalos de todas maneras. A la persona, a la recepcionista, a la persona que te recibe. Igual saludado siempre con tu mejor sonrisa. ¿Ok? Abre la puerta. ¿Ah? Bueno, es que ahora con mascarilla es obviamente un poco difícil. Pero se nota unos achinos. Sí, unos achinos. Pero aquí dice, todos deben ser tratados con honor. Story time, momento de historia. Cuando yo tuve mi última práctica profesional en un colegio, estábamos todos los profesores en la sala de profesores y de repente abría la puerta el caballero Laceo y decía a todos, buenos días, y nadie los saludaba.
Qué feito. Horrible. No, pésimo servicio. Pésimo servicio. Y nosotros los practicantes en el colegio saludábamos y le echábamos la talla, la conversa un poquito al tío del aseo. Pero ahí nadie como que lo ignoraban. Así que ustedes, chiquillos, no hagan eso jamás. Aquí nosotros nos saludamos todos entre todos, todos los días, ¿sí? Todos con cortesía, ¿cierto? Y también echamos la talla entre nosotros. Nos llevamos todos súper bien. Excepto con el tío Pancho. ¿Recuerdan cuando lo que dijo sobre mi perro? Ah, ya. Sí, es broma. No, no es broma. No es broma, chiquillo, no es broma, es verdad. Es broma, tío Pancho, es broma. Es verdad. Yes, exacto. No, el tío Pancho me cae bien. Mentira. Es mentira. Ya. Ok, vimos entonces antes de la entrevista. ¿Cómo será entonces lo siguiente? When you arrive. Cuando tú llegas ya a la entrevista. Dice aquí, primero lo que hay que hacer. Offer a handshake. ¿Cierto? Da la mano. Pero como dice aquí, on current times, en tiempos actuales, a fist bump. ¿Qué sería un fist bump? Sería los puñetazos, ¿cómo es eso? Oh, protocolo. La otra vez hice eso y me dolió por la herida. Ok, entonces es bueno en estos tiempos ofrecer un fist bump, ¿cierto? Que es un choque de puñitos o los coditos también. No hagan la reverencia, porque la reverencia es un poco... Es como exagerado. Ya, pero dar la reverencia es como... A mí me da como asco hacerla... El piecito. O chocar los pies, habían dicho algunos. Ya. Entonces siempre ofrecer la mano, no importa si es hombre o mujer, ¿ya? Siempre ofrecerle la mano o el puñito. Lo que pasa es que antes, cuando comenzó la pandemia del coronavirus acá en Chile, nuestro querido doctor Jaime Mañalich, el antiguo ministro de Ya. Salud, El ex-ministro. sí, el Mañalich, dijo que como alternativa, o el choque de puños, los codos, o dar una reverencia. Y así lo hizo junto con el presidente. Así se despiden así. Adiós. Y se ponían la mano en el corazón. Cuando podrían ser así. Era mucho menos humillante que hacer así. Muy bien. Me gustó tu actitud. Yo creo que esa vez lo practicaron mucho. Sí, la verdad que fue muy ensayado. Sí, es que no. Creo que no resultó mucho. Me parece que la tiraron como talla, pero no se escuchó como talla, No, entonces. no, sí, de hecho no fue como talla, sí lo dicen en serio. Y de hecho lo seguían haciendo así para despedirse. Bueno, segundo, cuando tú llegas, smile. Aquí no se ve porque tengo mascarilla puesta. Me imagino que ustedes sí se nota. ¿Qué sería smile, chiquillos? Sonreírle al mundo con optimismo y fe. Ríe cuando todos estén tristes. Ríe solamente por reír. Y muchas canciones. Qué lindo el tema. Sí. Javelin con ja. El Javelin con Ja. Bueno, entonces traten siempre de sonreír. Green, Emanuel, es como una mueca. Yo utilizo esa palabra en inglés, pero se me olvida lo que significa. Green. G-R-I-N. Green. Es como una mueca. Es como en vez de sonreír mostrando los dientes, solamente corre la boca hacia un lado como... ¿Tono sarcástico? Puede ser en tono sarcástico, pero también puede ser considerado una sonrisa. Uh-huh. Yo grindeo mucho. Y luego de smile, ¿cierto? Tratar de... Smile, sweet, sister, sadistic, surprise. Ya. Reverencias ñoñas de Juan Carlos.
Y por último dice aquí, control your nerves. Controla tus nervios, ¿cierto? Es súper común que nosotros, antes de la entrevista, como dijimos antes, estemos muy, muy nerviosos. Como que no nos mantenemos quietos en la silla, ¿cierto? Empezamos a hacer movimientos extraños, empezamos a hacer movimientos mucho con las manos. Si tenemos un lápiz, empezamos a mover demasiado el lápiz. Lo empezamos a mover de más. A ver si ahora sí me sale. A ver. Ah, viste. Listo. En cámara. Ya no. Salió una vez nomás. No interrumpir. Eso sería do not. Do not interrupt, Diana. Do not. If I don't get a job, can I kidnap the interviewer's family cartel style? Then phone him to tell him that if he doesn't give me the job, we'll find his family floating in the nearest river. Emanuel, no se puede legalmente. No puedes secuestrar a nadie, es ilegal. ¿Ok? Ya, pero controla tus nervios. Controla tus nervios, entonces, es uno de los consejos que podemos dar cuando te llegas a la entrevista de trabajo. Hay mucha gente que transpira demasiado y cuando llega a la entrevista se nota todo transpirado. Pecho, aquí debajo de los brazos también, o la espalda incluso. About the interviewer, y esto es algo que a mí me ha pasado muchas veces, no como entrevistador, pero sí como persona. Make sure to understand his or her name to avoid mispronunciation. Asegúrate de entender la pronunciación del nombre del entrevistador o entrevistadora para evitar errores en la pronunciación. Hola, me llamo Eliezer, como dice ahí. El profe de inglés le ha pasado muchas veces esto. Demasiadas. Ustedes saben que yo me llamo Eliezer. Algunos me dicen Eliezer, Eliezer, Elisier, Eleiser, Elisет, Eliseo, Eleazar, Elías. A mi padre, que se llama igual, le dijeron una vez Misael. Elekid también me dijeron una vez. Elekid es un Pokémon también. Por eso para mí es muy difícil ir a, no sé, al Telepizza o a cualquier lugar de comida rápida que te piden tu nombre. Sí. Lo dije recién también. Pero es un hecho. Muchas veces que lugar que voy o lugar que tengo una entrevista, escriben mal mi nombre. ¿Ah? Mi padre se llama así. Entonces por mi padre. Ya que mi hermano mayor fue nombrado después de mi madre. Pero tienen descendencia. Nada religioso, nada religioso. Nada religioso. O sea, es una adaptación al nombre. Me refiero a descendencia de otro país. Mis tatarabuelos eran suizos. No, porque el nombre es una adaptación al nombre bíblico. Sí. ¿Ah? ¿Qué nombre bíblico? Eleazar. Sí. Y a mí me pusieron Eliezer porque dijeron, es más difícil. No sé por qué. Ok, así que asegúrense de saber cuál es el nombre de la persona para evitar a veces este tipo de malos entendidos al dar el nombre de el entrevistador. Así que traten de igual dirigirse a la persona por su nombre. Yo, por ejemplo, al ver el nombre del Emanuel, ¿cierto? Tu nombre es con 2 M. Ya, eso sí es extraño. Y con V. Vale. Ah, qué raro.
Bueno, igual tenemos algunos con uno que otro nombre igual, curioso, ¿cierto? Así que bienvenidos a la reunión de gente con el nombre extraño. Soy su presidente, el profesor. Igual te pueden confundir tu nombre con otro, como en el caso de la Graciela, que, como dice acá, la confunden a veces con Gabriela. Bueno, durante la entrevista, muy buen consejo el que van a ver ahora. Address your interviewer as Miss o Mr. ¿Ya? Dirígete a... Address significa dirección, pero en este caso también significa como dirígete a. Se refiere a refiérete a tal persona. Address your interviewer as Miss or Mr. Refiérete a el entrevistador o entrevistadora como señor o señorita, ¿cierto? En otro caso, doctor. O otro caso le dicen don. Don o doña. ¿Ok? Así que, muy buen consejo, referirse a ellos según estos adjetivos. No, Emmanuel. No, you can't. Eso sería muy informal. Decirle my homeboy. Es como mi hermanito. Mi compadre. No sé a lo que te refieres, Juan Carlos. Do the beer is the key. No entiendo a lo que te refieres. Segundo punto. Me escribió en la letra de una canción. Segundo punto, maintain eye contact. Mantén entonces contacto visual, ¿cierto? Contacto visual con la persona que estás hablando. En el caso yo aquí estoy mirando derechamente a la cámara, haciendo contacto visual con todos los que están desde sus casas. ¿Cierto? Mantener el contacto visual hace que yo igual muestre algún tipo de confianza. Y por último dice ahí, sit still in your seat. Mantente sentado, quieto, still, quieto, in your seat, en tu asiento. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces de que la gente se pone un poco inquieta, ¿cierto? Y empiezan o a moverse, o en el caso de tener estas sillas. ¿Cuál es la primera, Dayana? La primera dice, refiérete al entrevistador como señor o señora. De ahí le voy a mostrar la pregunta esencial a Juan Carlos. Entonces hay gente que no se sienta quieto en su silla y empieza, por ejemplo, en estas sillas las podemos empezar a girar, ¿cierto? Otros que incluso empiezan a mover la patita como si estuvieran tocando batería. O empiezan a golpear la silla como que se distraen mucho. Entonces concéntrate en solamente estar sentado y cómodo. Tampoco voy a estar desparramado en la silla esperando tu turno para la entrevista, ¿cierto? Así que traten de mantenerse quietos, controlar los nervios cuando estén sentados haciendo la entrevista laboral. Bueno, y también sobre ti, como Mr. Bean. Me agrada el Mr. Bean. Sí. Me gusta más el Mr. Bean antiguo que el de los dibujos animados. Igual el de los dibujos animados da más posibilidades, pero prefiero el antiguo. Sí, es verdad. Esas son cosas que sí hay que hacer. Sí, esos son consejitos. Mañana vamos a ver los no. Y como dice aquí, sobre ti. Porque la entrevista no es solamente responder preguntas, ¿recuerdan? Por ejemplo, ask for clarifications. En el caso de que tú no entendiste algo, pregunta nuevamente. Pide que se te aclare. Porque si no, si te contratan y al final llegas al trabajo y no sabes qué hacer, oye, en la entrevista nosotros te preguntamos esto. Es como,
¿cierto? Así que siempre pregunta para que te puedan clarificar alguna de tus dudas durante la entrevista. Mr. Bean sí tiene dibujo animado. Sí. Sí. Así que pide que te aclaren algunas cosas que tú no hayas entendido. Puede ser sobre la empresa, puede ser sobre algo que te hayan dicho el mismo entrevistador en su momento. Pide que te lo aclaren. El siguiente punto dice, be concise. Sé conciso. While answering. Mientras respondes. ¿A qué se refiere? A que al dar una respuesta no tiene que ser extensa al punto de contar la historia de tu vida completa. Trata de siempre ir directo al grano con las respuestas. ¿Ok? Eso significa ser conciso. No te saltas lo necesario, nombras lo necesario, quizás uno que otro detalle, pero no vas a nombrar absolutamente todo. Mira la palabra que dijo Yannick. Cantinflear. Que el Cantinflas tenía muy buen bla bla, ¿cierto? Era muy bueno para la cháchara. Era muy bueno, como decimos nosotros, para vender la pomada en su personaje. ¿Ah? En la mañana. Yo igual, de hecho está grande, todavía lo veo. Sí. A veces lo dan en televisión. Sí. Ya. Bueno. Cantinflas era muy bueno para embobar a la gente mientras él hablaba. Así que sí, es como... Esa expresión me gustó, cantinflear. Sí. Lo agregaré a mi ¿Tu diccionario? diccionario, mi vocabulario, Deja de cantinflear, tío Pancho. por favor. Como siempre, show a positive attitude. Muestra una actitud positiva. Si te dicen, oh, los turnos son en la tarde, de 3 a 11 de la noche. Y tú, Eso no es una actitud positiva, ¿cierto? ¿Ah? Qué lata. No pasa de las 3 de la tarde a las 11 de la noche trabajando. El turno. Yo lo hice. Así era mi turno. Yo Yo igual. también trabajé en el cáncer, cuando estaba en el Santa Isabel y eso, porque antes no hacía llegar más temprano, como a las 2 de la tarde, y se supone que nuestro horario de salida era a las 10. Sí. Y después dijeron, no, si a las 10:30, pero a las 10:30 Sí. hasta que salga el último cliente. Cliente. Sí, es verdad. Salíamos a las 12, 11:30. Uy. No, qué mal. Esperando a que los clientes se pasen, porque tampoco lo apuraban. Salíamos re tarde. En ese tiempo, no sé dónde había el empaque. Es verdad. Que vuelvan los empaques. Yo no lo empaque. Es Que una quede pérdida de grabado. tiempo. ¿Ah? Y que quede grabado. Sí, por favor. Entonces, mostrar una actitud positiva ante cualquier respuesta que te den, ¿cierto? No importa si es algo que no te gusta. Exacto, eso es el significado de cantinflear. Hablar mucho, dar 1000 vueltas en algo y no dar ningún tipo de punto conciso. Lo que Cantinflas. Y por último dice aquí, ask intelligent questions. Haz preguntas inteligentes. No vas a hacer la pregunta típica que vimos la otra vez. ¿Alguna pregunta que quiere hacerle a la compañía? Sí, quisiera preguntarle a la compañía ¿cuántos trabajadores usan gorro? ¿Para qué? Curiosidad. No, esa no es una pregunta inteligente. No vas a preguntar también a qué hora de almuerzo. Tampoco, no es una pregunta muy inteligente. Haz preguntas relacionadas con la compañía. ¿Ya? Sentarse derecho. Sit still. Como vimos antes. Sí. ¿Tienen colación? No, obvio, esa sí es una buena pregunta. ¿Tienen colación? Ya. ¿Cuántos baños hay? No vas a preguntar cuántos baños hay, ¿cierto? ¿Cuántas ventanas hay? ¿Cuántas ventanas rotas hay aquí? Ya, la cosa es hacer preguntas inteligentes, como le puedes preguntar, como dijimos las veces pasadas, ¿por qué están buscando nuevas vacantes? ¿En cuántas secciones se divide este lugar? Incluso puedes preguntarle, ¿qué más? Había otro. ¿Cuáles fueron las ganancias de la empresa la vez pasada? O el año pasado, mejor dicho.
¿Cuáles son sus metas? Las metas de la empresa para este y el próximo año. ¿Quieren ampliarse en más áreas en las que yo podría aportar? Listo. Ahí estás haciendo preguntas más inteligentes. Es que siento que esas preguntas no van de acuerdo a una entrevista. No sé, quizás me estoy equivocando, quizás no es bien el hilo, pero por ejemplo, si usted me está entrevistando a mí para una empresa ¿Sí? y yo estoy preguntando qué funciones tiene esta empresa en el futuro, porque no soy un inversionista. No, que tampoco es por ser inversionista, sino que me está demostrando de que tú estás en este trabajo no por un tiempo pequeño. Me ha demostrado al tiro de que tú quieres aportar para que seas parte de la empresa también. Te quieres interiorizar con la empresa también. Entonces ¿Cachai? más que nada, tipo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cuál sería mi aporte para Sí. que la empresa fluya más que nada? Exacto. Pues incluso de hacer esa pregunta. ¿Cuál sería mi aporte para ayudar a la empresa? ¿O cómo podría yo aportar para la empresa? Y listo. Tú puedes hacer ese tipo de preguntas. Bueno, todavía nos queda una parte de los que hay que hacer. La vamos a dejar para después, para la próxima clase. Ahí están los don'ts, esos son todos los spoilers para la próxima semana. Y, o sea, para la próxima clase. Aquí vamos a ver la pregunta esencial en los últimos minutitos que quedan. Nosotros vimos, la voy a explicar al tiro, Dayana, la pregunta esencial. Nosotros vimos algunos de los que hay que hacer, ¿cierto? Podemos separarlos entre consejos que son verbales y no verbales. Cosas que tú puedes decir y cosas que son no verbales, o sea, que son más que nada con gestos, con lenguaje corporal, o cosas que no se necesita hablar para hacerlo. ¿Ok? Entonces, viendo lo que deberías y no deberías hacer, esta pregunta esencial está muy fácil. Dice aquí, realiza una lista de 3 do's, 3 que sí hay que hacer, de los que vimos, ojo, que sean verbales. 3 do que sean no verbales. 3 don'ts, lo que no hay que hacer que sean verbales. Y 3 don'ts también que sean no verbales. Ustedes los pueden leer, los pueden traducir. No tienes que dar una oración, Juan Carlos, tienes que usar el mismo vocabulario, los mismos consejos que nosotros vimos. Exactamente los mismos. Los verbales son por ejemplo, sonreír. Sonreír no es verbal. Verbal se refiere a que estás hablando algo. Por ejemplo, cuando haces preguntas. Eso sí es verbal. Como que dijimos, siente derecho. Eso sería no verbal. Porque tú cuando te sientas no dices, me estoy sentando, ya me senté. No, ¿cierto?